Les presento una meditación sobre la misión a la luz del viaje de Pablo a Roma. Siempre que hablamos de misión, pues pensamos inmediatamente en los grandes viajes de San Pablo, los 3 grandes viajes, ¿verdad? Yo les voy a presentar el 4º viaje, porque me parece que es muy importante para descubrir cómo nuestras comunidades y nosotros mismos podemos, en cualquier circunstancia, ser misioneros. Cualquier circunstancia. En medio de las crisis, de las dificultades de nuestro mundo, nosotros estamos llamados justamente a ser testigos del resucitado en el mundo. No les voy a leer los textos, porque habría que leer, son donde me inspiro en los capítulos 27 y 28 de los Hechos de los Apóstoles, que es donde se nos presenta este viaje de Pablo a Roma. La lectura que yo voy a hacer de estos capítulos, de estos 2 capítulos, pues es un poco simbólica, pero yo creo que nos ayuda a adentrarnos justamente en cómo, a partir de circunstancias adversas, podemos ser testigos de la fuerza del Evangelio. Pablo, aprovechando su condición de ciudadano romano, apeló al emperador. ¿Y por qué apela al emperador? Porque comprende que el diálogo con su pueblo es ya inviable. Su pueblo se ha cerrado totalmente a la escucha del Evangelio, piensa que es inviable y entonces apela a Roma. El diálogo requiere el encuentro en la verdad, la armonía y la libertad. Y aunque es lo que más hemos de desear, el diálogo a veces se hace inviable en la sociedad, se hace inviable. Bueno, esta es la experiencia de Pablo. Pablo apela a Roma. Y así, a través de esta situación, se cumplirá el designio de Dios, que es llevar el Evangelio hasta los extremos del mundo. Y se cumplirá también el deseo del propio Pablo, que quería ir a Roma y desde Roma pasar a la península ibérica, porque es lo que él deseaba, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan bien, pues la carta a los romanos nos habla justamente al final de ese deseo de Pablo. Iré a vosotros a Roma y desde ahí me prepararéis el terreno para ir justamente a España a predicar el Evangelio hasta los extremos de la tierra. El viaje que hace Pablo a Roma lo hace como reo, como prisionero. Los motivos, ¿verdad?, son claros. Son cuestiones de la religión de los judíos y lo expresa bien el procurador Festo ante el rey Agripa. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Esta es la gran cuestión. Esta es la gran cuestión. Y es un resumen precioso de lo que es la misión que va a ser de Pablo. Cuestiones sobre la ley, cuestiones un tal Jesús que ha muerto, pero Pablo se empeña en que está vivo. Y Pablo lo que estaba afirmando era muy grande, porque afirmaba que Jesús había sido constituido Señor de vivos y muertos. La resurrección no solamente es una vuelta a la vida, sino que es constituido Señor de vivos y muertos. Y que es el único Señor. Jesús es el Señor, el único. Que la fe en Jesús da la salvación y no la práctica de la ley.
es Jesús, el Salvador, y no la práctica de él. Pues vamos a meditar esto un poquito despacio y en varios puntos. Yo creo que tengo 6 o 7 puntos, no, 8 puntos. Vamos a meditar para descubrir mejor la misión. El primer punto para la meditación que les ofrezco es descubrir cómo Pablo va como prisionero a Roma. Prisionero. Relean sobre todo en el capítulo 27 del versículo 1 a 8. Y va prisionero a causa del Evangelio que ha predicado a judíos y gentiles. Va custodiado por unos guardias, pero es Dios, en última instancia, quien lo conduce para que dé testimonio de la esperanza de Israel. Es muy curioso, porque Pablo va prisionero a causa de la esperanza de Israel, que se ha cumplido precisamente en Jesús. Y donde tiene que ir a dar testimonio es a la casa del Dios de este mundo. César es el Dios de este mundo, y es ahí donde él tiene que dar testimonio. Este punto es, a mi entender, de capital importancia, porque es la paradoja de la misión. Prisioneros a causa de Cristo para dar testimonio de la esperanza. Ese testimonio Pablo lo va a dar desde la fragilidad y desde la debilidad. No es el prepotente Pablo, sino el frágil y débil Pablo el que va a ser testigo del señorío de Cristo. Y estamos así justamente ante la ley evangélica de la misión. Pablo lo había expresado antes, ahora lo va a experimentar. Lo había expresado bien en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 8 al 10, ¿verdad? Cuando Pablo ora insistentemente que le sean quitadas las trabas para anunciar el Evangelio. Y Dios le responde, el Señor le responde: mi gracia te basta, que mi poder se manifiesta perfecto en la debilidad. Un gran exegeta como era Lionel, pues recuerda que esta es la ley del apostolado. Esta es la ley del apostolado. Y lo mismo nos dice Pablo también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 y siguientes. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, y mi padre espiritual siempre se detenía ahí. Pero si seguimos leyendo, para que el poder se manifieste, que el poder es de Dios y no de nosotros. La debilidad, entonces, no es un obstáculo para el testimonio. La fragilidad de nuestra Iglesia, nuestros límites, no son un obstáculo para el testimonio del Evangelio. La fuerza y la sabiduría de Dios se expresa en el logos de la cruz, no en otra parte. La cruz se nos presenta como la fuerza y la sabiduría de Dios. La razón y la ley no lo entienden. Y cuando digo la razón, pues digo la filosofía, digo todo lo que hay detrás de la razón. Y cuando digo la ley, estoy diciendo la religión. La religión no lo entiende, porque la religión pretende siempre un Dios poderoso, fuerte, etcétera, etcétera. El misterio de la cruz nos recuerda que Dios ha querido salvar a los hombres a través de la debilidad. Y nos lo recuerda justamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, se nos recuerda que hemos sido salvados a través de la debilidad. Jesús también fue conducido a su exaltación entre guardias y malhechores, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos dice el Evangelio, que fue conducido entre guardias y malhechores.
Y el apóstol no puede correr mejor suerte. Ya lo dijo el maestro. No está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, ¿cuánto más a sus domésticos? Mateo 10, 24, 25. Pablo marcha entre cadenas. Lo lleva. Pero marcha sin miedo. Y esto es lo grande. Sabe que el Señor camina con él. Sabe que el testimonio de su Señor es siempre posible. Y aquí entiendo yo que radica un punto importante para comprender el sentido de la misión evangélica. Los poderosos de este mundo colonizan. La fuerza de la religión puede colonizar. La persona pobre y débil del apóstol anuncia la esperanza, es diferente. Y en esto consiste la misión, anunciar la esperanza. Los medios de la misión son muy diferentes a los medios de los que quiere servirse la propaganda religiosa. La propaganda religiosa necesita grandes medios. Pablo encadenado y custodiado, ¿verdad?, es un símbolo para nosotros. Es un símbolo. La Iglesia hoy puede ir encadenada también. Y puede soñar con antiguas situaciones de cristiandad, de fuerza y de poder. No podemos soñar, tenemos que vivir en la realidad. Bueno, este es el primer punto. Pablo encadenado. Segundo, y me parece importante para nuestras comunidades, el que les voy a decir ahora, Pablo en la misma barca y corriendo los mismos riesgos que toda la embarcación. La misma. Relean sobre todo del versículo 9 al 20 del capítulo 17. La Iglesia, nuestras comunidades, no deben ni pueden situarse fuera del mundo o al margen del mundo. Si el Papa Francisco nos pide una Iglesia en salida, es el signo de que esta Iglesia se ha situado al margen del mundo o frente al mundo. El viaje de Pablo camino de Roma es un símbolo importante. El apóstol anda en la misma barca que los demás, embarcado en la misma barca, con los soldados, con los mercaderes, con la tripulación, con una población plural, etcétera, etcétera, en la misma barca. El apóstol comparte sin privilegios la misma barca y se halla en la misma travesía con el resto del mundo. Fíjense que cambiamos el símbolo. A mí cuando era seminarista, pues el símbolo era la Iglesia en una barca agitada por todos los vientos, en los mares y todo. Ahora descubrimos que aquí es el apóstol embarcado en la misma barca que el mundo, no fuera del mundo, ¿verdad? En la misma barca. La encarnación nos recuerda que la Iglesia no puede estar fuera del mundo, sino que está en el mundo. Y es muy importante descubrir bien este dinamismo de la encarnación. Jesús vino a compartir la condición humana. Y entró en el mundo, haciéndose uno de los hombres, sirviendo a todos desde dentro del mundo. Y justamente el apóstol va a servir a la totalidad de los embarcados, compartiendo el mismo camino, andando y
sufriendo los mismos peligros. Dios no nos preserva de los riesgos y luchas de los hombres de nuestro mundo. No nos preserva. Tenemos todos los problemas que tiene el mundo porque somos mundo y estamos embarcados en la misma barca. Compartir la travesía de la existencia con nuestro mundo de manera solidaria es un punto esencial para el misionero. Somos solidarios en este mundo, andamos con este mundo. Y en la Iglesia tendemos a olvidar esto. Vivimos una cierta solidaridad con el mundo, pero desde fuera. Pablo va a vivir la solidaridad con el mundo desde dentro. Desde dentro. Pablo no se margina durante el viaje, comparte las preocupaciones de unos y otros. Y no buscará salvarse de manera individual, sino que le vemos preocupado por todo lo que acontece en esa travesía. La salvación de uno será la salvación de todos. Pablo interviene y busca dialogar con todos. Si ustedes leen los capítulos, ¿verdad?, verán cómo dialoga con el centurión, cómo dialoga con los mercaderes, con los de la tripulación, con todos busca dialogar. Pero no es escuchado. Habla, propone, pero no le escuchan. No por eso se enfada y se retira. Sigue presente y solidario. Asume que no le escuche. Y esto nos cuesta mucho entenderlo en la Iglesia, ¿verdad? Que no nos escuche. Pero seguirá atento a la evolución de lo que está pasando y intervendrá para salvar a todos. Les invito a leer en Evangelii Gaudium, por ejemplo, el número 80, que nos recuerda esto mismo, cómo tenemos que comprometernos y avanzar. Interviene dando su opinión sobre lo que afecta a unos y otros, pero no manda. No manda. Propone solamente. A veces en la Iglesia nos gusta mandar. Y la Iglesia querría que nos escucharan y que nosotros proponemos. ¿Y por qué no se le escucha? Porque la opinión de los expertos marineros prevalece sobre la de Pablo, como a veces prevalece la opinión de los economistas, de los científicos, etcétera, etcétera. Prevalece. No por ello el apóstol se desalienta, ni se desentiende del futuro de los que le acompañan. El diálogo de la salvación no es imposición, sino propuesta graciosa. La misión de Pablo no empieza por un discurso sobre Dios. Es muy curioso, el texto nos lo muestra muy bien, ¿no? Sino que empieza por dialogar de lo concreto de la existencia, de la tormenta, de lo que está sucediendo, pues, por ahí. Porque es preciso establecer primero la relación antes de poder proponer el mensaje. Hay una relación que se establece antes de proponer eso. Para poder ofrecer la verdad que libera, es preciso antes dialogar sobre la vida concreta de los hombres. También en este punto yo creo que debemos reflexionar con seriedad cómo estamos estableciendo relación con la gente que nos rodea, con los problemas que tienen, etc. Pablo, por otra parte, carece de los medios para salvar a los demás.
Nosotros querríamos una iglesia que pudiera solucionar los problemas de los hombres. Pablo no tiene la posibilidad de solucionar los problemas de los hombres. Ni siquiera puede salvarse a él mismo. Y esto nos recuerda algo importante para nosotros. Y es que la Iglesia no tiene los medios para resolver los problemas de los hombres. No es nuestra misión resolver los problemas de la misión, sino que es compartir los problemas que tienen unos y otros y aportar lo poco o lo mucho que puede aportar. De ahí la importancia de reconocerse pobre con los pobres, necesitado con los necesitados, indigente con los indigentes, necesitada de salvación. La Iglesia también necesita ser salvada continuamente. Por eso el diálogo supone encontrarnos en un plano de igualdad. La solidaridad entre iguales. Claro, si no sería la solidaridad de los ricos de cara a los pobres. Sería un poco el paternalismo, aunque adquiera otras formas. El compartir la misma suerte es lo que propicia la relación y encontrarnos profundamente con los demás. El Papa Francisco nos lo recordaba también en Evangelii Gaudium en el número 251. En este diálogo siempre amable y cordial nunca se debe descuidar el vínculo esencial entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a mantener e intensificar las relaciones con los no cristianos, ¿verdad? Mantener esas relaciones. El diálogo pues es muy importante, pero a nivel de igualdad, no para imponer, ¿verdad? Y Pablo establece esa relación. Cuarto punto que nos hablan estos textos. La salvación garantizada por Dios a causa del apóstol. Dios va a garantizar la salvación de todos justamente a causa del apóstol. Pablo y los demás, me perdonan que voy rápido en la presentación, pero estoy hablando a sacerdotes y entonces conocen bien los capítulos 27 y 28, ¿verdad? Conocen este viaje a Roma, si no habría que leerlo para descubrir, pero voy rápido. Pablo y los demás han perdido la esperanza, nos dice el texto, han perdido la esperanza de salir con vida de la travesía, han perdido la esperanza. Dice en el versículo 20 del capítulo 27, toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Toda esperanza de salvación. A veces es lo que nos sucede también a nosotros. Es muy bonito tomar conciencia. La tempestad arreciaba y no podían hacer frente a los elementos desencadenados. No siempre podemos hacer frente a la corrupción, a los crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos en un momento perder la esperanza. El apóstol, que es un hombre de oración y de intercesión, recibe una promesa del Señor. Y es que Dios va a salvar a todos. Y va a salvarlos a todos en atención al apóstol. No va a salvar al apóstol solo, sino que salvará a todos en atención al apóstol. Y esto sí es importante. Les leo el texto porque me imagino que no lo recuerdan de memoria, pero es importante leerlo. Y sobre todo, cómo Pablo se dirige a los demás. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso en medio de ellos y les dijo, amigos, fíjense que es muy bonita la expresión, la repite hasta 3 veces, amigos.
Y los guardias que le conducen, los otros son amigos. Amigos. Más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar de Recreta. Os hubierais ahorrado este libro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Y esta es la misión justamente del apóstol. Dar ánimos en medio de la prueba. Ánimo. El apóstol es un hombre de fe, confía en la promesa. Pero la nave la perderá. El cargamento lo perderán, pero las personas serán salvadas. El apóstol tiene pues una doble misión. La misión de interceder por la humanidad. Él necesita, como los demás, la salvación. No es Pablo quien salva. Pablo es salvado junto con nosotros. La salvación de los demás está ligada a su propia salvación. Y en segundo lugar, tiene que sostener a la comunidad. Y por eso les invitará a comer, para que tomen ánimo y puedan avanzar. Nos habla aquí entonces este relato de algo muy importante a mi entender. Quizá lo extrapolo, pero me parece que no. Y es que la Iglesia está llamada a ser sacramento universal de salvación, un signo en medio del mundo, e invitar a todos. Ella es la primera salvada y en ella Dios quiere salvar a todos los demás. Existe para que en medio de las tormentas de la vida la salvación de Dios alcance a todos. La Iglesia no existe para juzgar a los demás, sino para que esa salvación de Dios alcance a todos. Para que sea un signo de que Dios está por el hombre. Es lo que dirá Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, ¿verdad? Dios está por el hombre. Y la Iglesia es un signo o un instrumento de esta gran afirmación. Quinto. ¿Perdón? Romanos 8:31. Romanos 8:31. Quinto punto, que es prolongación del anterior, la misión de mantener la esperanza. Pablo va a mantener la esperanza de ese pueblo. Y en medio de la tempestad, fíjense, que esto es muy importante para nuestra Iglesia y para cada uno de nosotros, ¿verdad? En medio de la tempestad, Pablo guarda la calma, la serenidad, y sostiene la esperanza de unos hombres que desesperan ya de salir con vida. Anima y estimula a todos. Invita a tomar fuerzas para llegar hasta el final. Es preciso luchar para salvar la vida. Y Pablo nos recuerda cómo tenemos que estar especialmente atentos a los más desvalidos. El relato nos lo muestra de dos maneras. Estar atento a los más desvalidos. Evita que la tripulación se escape. La tripulación dice, bueno, nos salvamos y allá los demás. Pues evita que la tripulación se escape y abandone a los pasajeros a su propia suerte. Esto suponía la muerte de unos y otros.
Entonces va a intervenir para que no dejen escaparse a la tripulación. Sálvase el que pueda, pero dice, no, nos salvamos todos, nos salvamos todos. Luego interviene para que no ejecuten a los prisioneros. Va interviniendo para que la salvación alcance a todos. Claro, los guardias dicen, los prisioneros se pueden escapar, los ejecutamos y nos salvamos ya totalmente. Pues interviene para que salven. Porque el apóstol no puede pensar en unos solamente, piensa en todos. Piensa en todos. La Iglesia es la Iglesia para todos, no para unos cuantos. Estamos ante una dimensión, a mi entender, esencial de la misión. Buscar por todos los medios que la barca llegue a puerto salvando a todos. Fomentar la esperanza en medio de la prueba es llamar a la confianza y a la fe, a la verdadera conversión. Y este es, a mi entender, el ministerio profético. La Iglesia es un pueblo profético, por lo tanto tiene la misión de estar al servicio de la esperanza de nuestro mundo, ponerse al servicio de la esperanza de nuestro mundo. Ya le he dicho, pero lo repito, los lamentos, los pesimismos no contribuyen a desarrollar la esperanza del pueblo. Y a veces nos lamentamos tanto de que todo marcha mal, ¿verdad? Pues tendremos que eso. Pablo, entonces, es un hombre que no está replegado sobre él mismo, sino que está atento al acontecimiento, lo que está sucediendo, a la travesía. Y este es también, nosotros a veces nos replegamos sobre los problemas eclesiales, que los tenemos y grandes, ¿verdad? Pero olvidamos justamente que estamos en la misma barca con el mundo. Sexto punto para su meditación. El testimonio del apóstol. El relato no habla de conversiones. No se nos dice que se convirtieran la gente. Fíjense ustedes que ha llegado un momento en que ha hablado e incluso habrá distribuido, después de bendecir, el alimento. Pero no habla de conversiones el relato. La promesa de Dios, la oración y la bendición son el auténtico testimonio. ¿Lo aceptarán? ¿No lo aceptarán? Eso es otra cuestión. Y todo esto supone discreción y un verdadero compartir la suerte de los demás. Con frecuencia perdemos de vista lo que supone evangelizar desde dentro. Los miembros de nuestras comunidades cristianas piensan que evangelizar, a lo mejor de sus comunidades no, pero de la mía, piensan que evangelizar es hacer un discurso sobre Dios o sobre Jesucristo. Olvidan el camino de la evangelización verdadera, ser fermento en medio de la masa. Ser fermento en medio de la masa. Compartir esa travesía, pero compartirla en la esperanza y en la confianza de que Dios nos llevará hasta el puerto. Ignoran también que la evangelización es un proceso lento, que el inicio de la evangelización puede ser muy variado y que no siempre se llega a la plena evangelización, ¿verdad? Pero ahí está. Por eso parece importante recordar lo que Pablo VI en la exhortación Evangelii Nuntiandi habla de la complejidad de la acción evangelizadora. Y recuerda el Papa, en la acción evangelizadora de la Iglesia
entran a formar parte ciertamente de algunos elementos y aspectos que hay que tener presentes. Algunos revisten tal importancia que se tiene la tendencia a identificarlos simplemente con la evangelización. De ahí que se haya podido definir la evangelización en términos de anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautismo y de administración de los sacramentos. Y continúa el Papa diciendo: ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Resulta imposible comprenderla si no se trata de abarcar de golpe todos los elementos esenciales. Y luego nos recuerda cuáles son los elementos esenciales. Esto lo tienen en el número 17 y en el número 24 nos recuerda los elementos esenciales. La evangelización, hemos dicho, es un paso complejo con elementos variados. Y escuchen los elementos: renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del corazón, entrada en la comunidad, acogida de los signos, iniciativas de apostolado. Estos elementos pueden parecer contrastantes, incluso exclusivos. En realidad son complementarios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver siempre cada uno de ellos integrado en los demás. El testimonio del apóstol, pues, es siempre posible. Padre, ¿puede repetirlo, por favor? Renovación de la humanidad es el primero. El primero, el número 17. Ah, en el 17. Okay. Sí. Y el segundo que yo he leído en el número 24. Bueno, y luego el Papa habla del testimonio, pero eso ya le he dicho. En estos momentos de la Iglesia y del mundo de mutación, el testimonio de unas comunidades alegres, solidarias, esperanzadas en medio de la sociedad secular y plural, es ya en sí mismo evangelización. ¿No? Una comunidad ya alegre, solidaria, esperanzada, es ya evangelización. Si comparte la vida, si se sitúa afuera, no, pero si comparte en el camino con ellos, es ya evangelización. ¿Cuándo terminará el proceso? Es otra cuestión. Nos acogerá, nos escuchará, no, pero ya estamos avanzando y progresando. La alegría de creer, ¿verdad?, es lo que evangeliza. Por eso lo que recordaba el pastor: si tenemos cara de funeral, no atraeremos a nadie. No atraeremos a nadie. Porque la tristeza no atrae. Lo que atrae es justamente la alegría. Bueno, séptimo punto en el viaje. En la isla de Malta, por fin, todos se salvaron. Fíjese que el texto es muy bonito porque nos dice que todos se salvaron. Todos perdieron sus cosas, ¿verdad?, pero todos salvaron la vida. Relean, está en el capítulo 28 del versículo 1 al 10. Todos han llegado a tierra firme y son acogidos todos en la isla de Malta con gran humanidad. Un incidente que hace que Pablo pase a ser considerado, y fíjense ustedes que es el paso de ser considerado un asesino a un dios. ¿Ya recuerdan eso cuando echa la leña allá en el fuego, la serpiente que le muerde, están esperando, dice, ciertamente es un criminal, ¿verdad?, que no ha muerto, le han picado la serpiente, y cuando ven que no muere, entonces termina siendo un dios. Termina siendo un dios. Es ese paso. Y el apóstol expresa su poder curando al padre de Publio y a otros enfermos. Son los signos.
el poder del apóstol está al servicio de los demás, no a su propio servicio. La Iglesia apostólica no debe buscar su interés, sino el bien de los demás. La gratuidad es una característica esencial de la misión. Y paso al último punto, la estancia en Roma y su mensaje. Pablo finalmente, con todos los demás, llega a su destino. Y entonces va a ser provisto de lo necesario, tanto él como sus compañeros. Llegan a Roma salvos después de meses de travesía. O sea, que el viaje no es unos días, son meses de travesía. Las cosas requieren su tiempo. Y hoy queremos que todo se desarrolle de forma inmediata. Es una gran tentación. Fíjense ustedes que estamos angustiados por las vocaciones, por tantas cosas, ¿verdad? Todo requiere un tiempo y ver cómo ponemos las bases para el mañana. Para el mañana. La misión supone enterrar la semilla y esperar su germinación, ¿verdad? Hay que enterrar la semilla y esperar su germinación, que a lo mejor no lo veremos nosotros, pero esto. Ya en Roma, la comunidad sale al encuentro de Pablo y de los suyos, porque yo les he hecho una trampa. Y es que Pablo no iba solo en la barca, iba con otros compañeros. Era una pequeña comunidad. Nosotros ponemos siempre el protagonismo de Pablo, pero había compañeros, son los que narran justamente el viaje. Y por eso dice que llegaron también a Roma. No iban como prisioneros, iban como acompañantes del prisionero. Acompañantes del prisionero. Y Pablo lo van a meter en la cárcel durante 2 años. Ahí se va a mantener y se va esto. ¿Y qué hace Pablo visitado en la cárcel? Lo primero de todo, tranquilizar a los judíos, diciéndoles que no ha venido para acusar a nadie. El apóstol no acusa. Nosotros acusamos tanto, ¿verdad? No viene a acusar a nadie. Sino, escúchenlo bien, para dar razón de la esperanza de Israel. Y es lo que es. Tal como se habían cumplido esas esperanzas en Jesucristo, el crucificado. ¿Y cómo terminan los Hechos de los Apóstoles? Para no quitarles tiempo y que ustedes puedan leer esos 2 capítulos que me parecen muy interesantes para meditar sobre nuestra misión. ¿Cómo terminan los Hechos? Pues fíjense que terminan con estas palabras, los Hechos de los Apóstoles, y allí se cierran. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Vean la articulación, que es muy interesante. Predicaba el reino de Dios y lo concerniente a Jesucristo, porque ese reino de Dios se había hecho presente en la persona de Jesús. Y esto es lo que él va a vivir. En consecuencia, la palabra del Señor se ha cumplido. Recuerdan que en los Hechos se nos dice: irás a Roma y darás testimonio de mí. Se ha cumplido la palabra del Señor. Pero se ha cumplido a través de un camino bien azaroso, ¿no? Bien difícil, bien complicado. Pero Dios conduce la historia. Dios conduce la historia y lleva. La evangelización, entonces, ¿verdad?, supone embarcarnos con la barca de nuestro mundo, no situarnos fuera.
Yo creo que esto tenemos que trabajarlo mucho con nuestros cristianos, porque a veces pensamos la formación de los cristianos, ya no digo de los sacerdotes, ¿verdad?, sacándolos del mundo. Y justamente lo que tenemos que ayudar es saber cómo ser testigos en la misma barca con este mundo, con todas las contradicciones, con todo lo que supone ello. Bueno, entonces para su meditación, yo es lo que he meditado y lo que les he ofrecido, ¿verdad? Para su meditación, pues yo les invito a releer el capítulo 27 y 28 de los Hechos. Léanlo despacito, ¿verdad? Y vean cómo sus comunidades están o no están en la misma travesía. Y si justamente nuestras parroquias ayudan a que la comunidad cristiana viva la misma travesía del mundo.